Bienvenidos al video número 5 de epidemiología o la serie de epidemiología. Vamos a ver algunas medidas utilizadas en epidemiología. Aunque las medidas que se utilizan en epidemiología son tanto descriptivas como analíticas, vamos a ver primero algunas descriptivas. Las medidas epidemiológicas nos permiten discutir la ocurrencia de una enfermedad, las características, las condiciones, etc. Nos permiten contestar preguntas como quiénes son los que están enfermos o a quién le puede dar la enfermedad o quién está en riesgo, etc. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Etc. ¿Cuándo está ocurriendo? ¿En qué momento está ocurriendo? Etc. ¿Y dónde? La localización de donde se está presentando el fenómeno, la enfermedad, la muerte, etc. Vamos a estudiar ahora o vamos a tener como objetivos en el estudio de las diferentes medidas epidemiológicas identificar las diferentes mediciones epidemiológicas, entre las cuales tenemos como principales la prevalencia, el riesgo, la tasa, la probabilidad, que las vamos a ver poco a poco. Cómo calcular las diferentes mediciones, tanto prevalencia, riesgo, tasa, probabilidad. Definir el concepto de persona o tiempo, persona-tiempo o tiempo-persona. Aplicar el cálculo de tasas, escoger las mediciones de frecuencia adecuadas para una población o para un problema determinado, e interpretar las mediciones en el contexto de una investigación en salud pública. En este sentido, el estudio de una enfermedad en una población dada se conoce como estudio epidemiológico, o todos los estudios en relación a las características o condiciones de esa enfermedad que hacemos en la salud pública se llama estudio epidemiológico. También podemos estudiar los resultados de una población, no nada más las condicionantes, sino los resultados de un evento o de algo que ya sucedió. Podemos estudiar las enfermedades, las discapacidades, las condiciones o las condicionantes de una enfermedad o de una población o de una característica, los desórdenes en una población o en un grupo poblacional, los síntomas y los signos, los comportamientos de una población, de un grupo poblacional, los factores de riesgo y las lesiones. Todo esto nos indica o podemos estudiar algo que nos indique que lo provoque o que lo quite, aunque en los estudios observacionales no podemos hacer una inferencia en este sentido, nos ayudan a sentar las bases para después hacer más estudios y determinar los factores de riesgo o de protección o la relación entre una característica y la aparición de la otra. Nos referimos a las medidas o a las mediciones de ocurrencia de resultados cuando estudiamos un grupo de características, de resultados o de condiciones, cuando estudiamos varios acontecimientos y los agrupamos, es decir, se aplica a muchos resultados, a muchas condiciones en una población o podemos estudiarlo en muchas condiciones en una población. Primero debemos de entender el concepto de población y para entenderlo debemos de partir del concepto de universo. El universo es el grupo de la población, de toda la población que tiene las condiciones de lo que queremos estudiar. Por ejemplo, queremos estudiar una enfermedad en los hombres, el universo serían todos los hombres. O una enfermedad en las mujeres, el universo serían todas las mujeres. La población es un grupo de personas dentro del universo que están determinadas o delimitadas por un espacio y por un tiempo. Es decir, de todos los hombres, nuestra población pudiera ser la población del estado de Durango, o la población del país de México, o la población del municipio X en el estado X, en el país Y. Y dentro de esa población muchas veces no podemos estudiar o no tenemos las capacidades para estudiar a toda la población por falta de tiempo, de recursos materiales, humanos o financieros, y entonces se tiene que buscar una pequeña parte de la población que tenga las mismas características o sea representativa de toda la población para poder llevar a cabo el estudio, y es lo que conocemos como muestra. Vamos a ver más adelante definiciones más exactas de universo, población y muestra, lo vamos a ir entendiendo poco a poco y vamos a ir también viendo
cómo se seleccionan las muestras. Entonces, en orden de describir la redistribución de los resultados en salud, nosotros necesitamos primero identificar a la población en riesgo y después medir la ocurrencia de uno o de más resultados de la salud en la población. Supongamos que queremos estudiar el riesgo de contagio de una enfermedad X en personas con estudios básicos elementales. Para esto primero debemos de definir nuestra variable. La variable vamos a verla más ampliamente en próximos videos, pero es una característica propia de un grupo de personas que no se presenta necesariamente en otro grupo de personas. En este sentido, la variable es estudios básicos y la definimos como personas con primaria terminada. Vamos a hacer una tabla comparativa entre el universo, la población y la muestra. Y primero definiremos el concepto de universo, población y muestra, y luego pondremos un ejemplo. En el universo sería la totalidad de los elementos con una característica en común. Esa es la definición, o sea, todas las personas que tienen primaria terminada. La población es el subconjunto del universo definido con más precisión, es decir, los que tienen la primaria terminada que viven en el estado de Durango en el año actual, por ejemplo. Y la muestra es la parte representativa de la población seleccionada. Podemos seleccionar un grupo de 1000 personas de esa población que tengan las mismas características que la población en general. Necesitamos ser hábiles para medir la ocurrencia de resultados en salud en una población a fin de poder monitorizar los cambios y hacer planes de intervención. Es decir, por ejemplo, cómo está cambiando o cómo estuvo cambiando la pandemia de COVID a nivel mundial para tomar medidas de protección o medidas de frenado, de poner un cerco epidemiológico. Es decir, poder prevenir los riesgos y planear las estrategias ante una amenaza o una condición que nos puede amenazar al grupo vulnerable. La capacidad de cuantificar el número de personas con algún resultado en salud de interés en un momento puntual de tiempo o en un periodo de tiempo es la base para la comprobación del por qué, del dónde y de cómo los problemas de salud afectan directamente a las poblaciones. Se requieren estadísticas bien claras y bien precisas sobre las ocurrencias de las variables que estamos estudiando. ¿Para qué? Para identificar la tendencia en una población determinada, para poder inferir los cambios que puedan ocurrir o poder inferir en otras poblaciones similares, para poder crear programas, crear condiciones de salud o de prevención, para poder evaluar los programas que ya existen o las condiciones que ya existen e inclusive aplicar medidas nuevas de control, etc.